cursos aquí. Juan, venga. Vamos, yo tengo la suerte de, como os decía, de trabajar en bastantes... Vamos, en este año y medio me he recorrido las 17 comunidades autónomas y creo que va a haber como 10 clúster biotecnológicos. Y eso es totalmente imposible. O sea, es inviable que cada comunidad autónoma decida que va a apostar por las mismas cosas, ¿no? O si luego hay una coordinación supranacional, pero un principio básico de innovación es que hay que elegir. Y yo creo que sí se puede clasificar la selección, es decir, una apuesta más grande, una apuesta de crecimiento, pero ya está. Entonces, es duro, hay que elegir unos sectores por otros, pero no significa que todo el mundo tenga que hacer aquellos sectores por los que se apoya o por los que se decide, ¿no? Entonces, yo creo que al final estamos viviendo, o yo al menos, la visión que estoy teniendo un poco desde fuera es que va a haber no sé cuántos parques especializados en biotecnología, y además yo creo que es que gusta mucho lo de bio, nano, TIC, I+D, y para competir entre nosotros y devorarnos entre nosotros muy bien, pero para vender hacia afuera, porque innovación se puede vender en un mercado local, pero también en un mercado global. Voy a tirarle la lengua a Gonzalo, que está leyendo ahí el Twitter. ¿Twitter? Era el correo, vale, Gonzalo. Voy a tirar de él porque Gonzalo es presidente de la Asociación de Empresas de Software Libre y él pertenece a un TIC nacional, con esto que acaba de decir Juan Pastor. Él pertenece a un clúster TIC nacional. Para un canario significa que se tiene que desplazar a Madrid, junta los días, busca los negocios allí, aprovecha para estar 2 días más y entonces tal. Entonces, bueno, pues voy a tirar de la lengua de él y que nos cuente. Esto de estar en un clúster nacional, ¿cómo lo has enganchado? ¿Cómo te has metido en esto? ¿Cómo te tratan? ¿Cómo te ves? ¿Como un enano microscópico? ¿Como un tío que te puedes comer el mundo cuando te sientas con ellos? Bueno, pues te tiro de la lengua para que vean pues que ya hay iniciativas que están saltando de Canarias. Y quiero hablar con los que están negociando en Madrid, con los que tienen muy cercano ir a un sitio. Gonzalo, gracias. Bueno, a ti. Bueno, en primer lugar, a lo que se refiere Rodrigo es a SOLIF, que es la Federación de Asociaciones de Software Libre. Yo, por ejemplo, soy presidente de la de aquí, de Canarias. Realmente yo empecé a soñar un poco esto de los... Un día estaba yo con un pequeño dilema, porque estaba con la empresa y ya teníamos una cantidad de gente pues bastante respetable, éramos ya creo pues 15 personas, 16. Entonces yo estaba pensando qué hacer, si seguir creciendo, porque había trabajo y había cosas que hacer, o a mí no me gustaba mucho, a mí no me gustaba mucho la idea, porque al crecer, sobre todo en las empresas de tecnología o de conocimiento, pues se pierde un poco el espíritu inicial y se empieza a hacer cosas que, dependiendo de la estructura de la empresa, pues son un poco, a mí no me gustaban, vaya. Estructuralmente, porque normalmente una empresa grande pues empieza a tener unos problemas que hay que tener en cuenta. Vale, pues entonces se me ocurrió un poco la idea, así soñando, de que lo interesante sería agruparse con otras empresas de mi tamaño o incluso mayores y en vez de estar siempre pensando en, que pasa mucho aquí en Canarias, bueno, también fuera, que normalmente las empresas de TIC y otras empresas, pero sobre todo las de TIC, ven al cliente como un ente al que hay que monopolizar y hacerle todo desde lo más básico a lo más alto y tenerle pues casi secuestrado. Entonces, si hay alguien que puede hacer algo que tú no haces, no le dejas ni entrar, porque te puede quitar el cliente. Entonces se está todavía muy orientado hacia el cliente. Entonces, claro, en vez de pensar en el servicio y que otras empresas tú puedes colaborar con ellos para dar servicio y crecer, pues yo pensaba que a lo mejor sería interesante hablar con otras personas que hicieran lo mismo que tú y buscar la manera de repartir y racionalizar eso un poco. Eso fue mi idea inicial entonces. Pero luego pasó el tiempo y viendo ya que las otras empresas de software libre, que evidentemente a nivel técnico sí es fácil para ellas repartir las cosas, porque es
es software libre al fin y al cabo, aunque eso también se puede tomar, hay diversos niveles de software libre y de liberación, digamos, pero bueno, digamos que hay una actitud de colaboración. Entonces yo quería extrapolar eso también a la parte comercial, o sea, repartir los clientes y de alguna manera repartir más que los clientes los servicios. Y entonces empezar a hacerlo horizontal y hacer las cosas según la necesidad, y entonces de esa manera una empresa pequeña, con 19, 20 personas, 5, puede hacer muchas cosas porque cuenta con otras en las que cuando le llega un trabajo, pues simplemente lo divide, hace la parte que le toca y las demás se va haciendo de una manera racional, ¿vale? Lo que pasa es que las empresas y las personas, que son lo que forman las empresas, no somos racionales. Y ese es el problema que hay en realidad. Y lo que está haciendo que los clústeres, por ejemplo, lo que estaba mencionando él de biotecnología, el problema es que cada uno tiene pues el síndrome de que no está inventado aquí y cosas de ese estilo. Y llega a cosas muy, muy, muy ilógicas, pero es simplemente porque no es un parámetro ni siquiera cuantitativo, es un parámetro emocional. Es lo curioso. A ver, Gonzalo, los que conocen a Gonzalo saben que las introducciones son muy largas. El clúster. Vamos a cerrarlo porque tenemos que salir de aquí. Es un calor que me estoy muriendo, chiquillo. Sí, podrían hacer un agujero arriba en la pirámide. Eso es lo que tendríamos que innovar. ¿El clúster cuántas empresas lo conforman, este clúster nacional? Ahora somos unas 150. 150. Sí. Impensable todavía aquí. Todavía aquí impensable. Muy bien. ¿De dónde? ¿Todas las comunidades autónomas? Sí, bueno, no de todas. Hay comunidades que son un poco más tóxicas que otras para el tema del software libre, pero vamos, que se están poniendo de acuerdo y ya está empezando a crecer bastante rápido. Además somos empresas pequeñas, también las hay grandes. En Zaragoza, por ejemplo, hay empresas grandes, pero son empresas normalmente pequeñas y medianas. Y somos quizás un poco extrañas en el hecho de que hacemos cosas, porque hay otras empresas mayores que no hacen cosas, manipulan un poco, o sea, hacen un poco de especulación con el conocimiento, y esa es un poco la diferencia, quizás. Muy bien. Sergio quiere... ¿Había otra palabra por ahí pedida? ¿Por aquí? Bueno, en primer lugar me sorprende eso del clúster nacional, porque siempre se había asociado los clústeres a las regiones, que tenían algo diferente a las demás. No sé si España se puede considerar una región como tal, así, que tenga características diferentes a las demás. Y nada, hay que mojarse un poco más para lo del modelo de innovación abierta, ustedes que en teoría son consultores para que den una opinión. Yo pienso que es el modelo ideal en el sentido de que si lo comparamos con otras comunidades autónomas como Valencia... para la nueva señal. Sí. Si lo comparamos con otras comunidades autónomas como Valencia, en esa comunidad autónoma sí tenía un capital empresarial, por decir así. Aquí hay un capital humano, pero no tenemos suficiente masa crítica para tener, por ejemplo, centros tecnológicos, potencial académico suficiente para desarrollar proyectos innovadores. Entonces, sabiendo que tenemos tantas carencias, pues lo más fácil es abrirse y, si no ser punteros en algo, por formar pequeñas cápsulas dentro de proyectos bastante innovadores. Y por otro lado también quería comentar el tema de las subvenciones públicas, tanto que se habla de innovación abierta. ¿Por qué todo proyecto innovador que sea aquí, que se tenga que subvencionar, tiene que ser con proveedores canarios? Muchos empresarios me han venido, por ejemplo, del sector agroalimentario, que quieren colaborar con un centro tecnológico Valencia, diciendo no, eso está vetado. Eso es un problema de competitividad de la empresa, porque lo que no se puede hacer es tener un centro tecnológico en cada comunidad autónoma. Si ya está creado el centro tecnológico en Valencia, ¿por qué crear uno aquí, por ejemplo? Y nada, y yendo al caso más extremo, me dice, un empresario concreto me dijo, y si yo me traigo a un proveedor de hardware, no me lo van a subvencionar porque no es innovador. Entonces, son curiosidades. Y también el tema de que no se está explotando mucho el tema de las patentes. Hay bastantes patentes que están guardadas en el cajón. Hay patentes para la explotación de plataneras, hay patentes de impresión en cerámica también. Incluso en el puerto, cerca de donde vivía mi abuela. Y me parecía curioso que nadie ni yo mismo lo conocía, viviendo al lado. Y había otra cosa que se me olvidó por el camino. Y nada, que yo simplemente apuesto en la innovación abierta, es el modelo ideal para esta comunidad autónoma en concreto. Muy bien, gracias Raico. Sergio y Carmen quería también participar. No sé cómo vamos de tiempo, Carlos, tú... Yo solo... La croqueta se enfría, Sergio. No, yo solo quería decir que antes de que viniera Raico, que dejáramos ya de hablar de clase.